si lo podemos recuperar un poco más adelante. Mientras tanto, déjeme saludar al consejero del INE, Jaime Rivera. Gracias, consejero. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Azucena. Me da mucho gusto saludarte. Estoy a tus órdenes. Es usted muy amable. Pues ya veíamos ayer la determinación del INE respecto a cerrar el expediente de Pío López Obrador, no sancionar ni al partido ni al personaje, pues a raíz de este dinero que le fue entregado por David León en sobres amarillos y que fue evidenciado a través de videos publicados por Carlos Loret de Mola y aceptado por el propio presidente. Consejero, una decisión incomprensible para muchos, entre ellos, pues yo. Y lo comprendo, Azucena. ¿Qué pasó, consejero? ¿Qué pasa cuando usted dice que las cosas empíricas no empatan con las jurídicas? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia? A veces sucede que los hechos por sí mismos son indicios para investigar y pueden no constituir pruebas jurídicamente válidas o suficientes. Muchas veces algunos hechos denunciados o conocidos son indicios que se deben investigar y concatenar con otros hechos o indicios para construir una explicación coherente de acuerdo a reglas jurídicas establecidas, procedimientos de teoría de la prueba, procedimientos procesales, testimonios que se tienen que conectar unos con otros y también con pruebas documentales que refuercen o que confirmen los indicios. Los videos conocidos son clasificados como pruebas técnicas, que generalmente sirven como indicios fuertes, a veces son indicios fuertes, y creo que en este caso, desde mi punto de vista, lo eran. Pero llevado investigado con todas las exigencias de la investigación jurídica, y en este caso que podría ser tanto administrativa como penal, deben conducir a conclusiones fuertes e indubitables, que a veces van contra el sentido común, lo reconozco, por eso yo me refería a hechos, pues, a una verdad empírica que no siempre coincide con la jurídica. Pero bueno, sentido común, pero además lo vimos en los videos, lo escuchamos y no conforme con ello, consejero, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo aceptó. Es decir, uno se pregunta cuando ve, por ejemplo, determinaciones del tribunal con el tema de los acordeones, determinaciones del INE con el tema de estos videos y del dinero por debajo de la mesa para financiar campañas, uno se pregunta entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo el INE pide recibos, facturas, tickets, no, de una transacción económica que es evidentemente ilegal? ¿Qué tiene que pasar entonces, consejero, para que alguien sea sancionado por este uso ilícito de recursos públicos? Bueno, de recursos, digamos. En este caso, cuando el INE recibió las quejas y además de que conoció los hechos, inició investigación y para completarlas dio vista a la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales. Esta fiscalía inició indagaciones y cuando el INE le solicitó las carpetas de investigación, en primera instancia la FICEL las negó. Tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia que le ordenó entregar al INE tales carpetas de investigación. Y la verdad es que tales carpetas no contenían ninguna evidencia y menos conclusiones. No nos aportó mucho. Por otra parte, el INE solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tampoco se obtuvo mayor cosa. Y esto es muy explicable porque presumiblemente se trataba de dinero en efectivo. Claro. Se pidió información a la Unidad de Inteligencia Financiera y esta no encontró, así lo declaró,
así lo dictaminó formalmente, Uh-huh. no encontró operaciones financieras inusuales, Pues no. ni en Pío López Obrador, ni en David León, que presuntamente entregó el dinero. Ajá. Probablemente incluso la fiscalía concluyó que los videos no eran pruebas suficientes porque tenían signos de haber sido editados, abreviados, recortados, como sí, se sabe. No dijo que fueran falsos o que estuvieran borrados, en lo esencial, uh-huh, pero que al haber sido editados ya perdían su valor probatorio. El INE tiene capacidades de investigación más limitadas que las de una fiscalía. Y en materia de dinero rastreable, cuando esto existe, muchas menos facultades que la UIF o que la Comisión Nacional Bancaria. Pero estas autoridades a las que recurrió el INE, incluso recurrió al Tribunal Superior de Justicia uh-huh. de la Ciudad de México, y este no respondió. Bueno, o sea, con la información. Sí. Con la información que recibió el INE o que no recibió, el INE no tuvo pruebas jurídicas suficientes para asegurar que estaba ese dinero en efectivo. Que era dinero en efectivo que llegó al partido. Aunque lo digan los protagonistas del video, aunque lo haya dicho López Obrador diciendo que lo usaban para gasolina y traslados y comida, etcétera, porque así lo dijo. Sí, dijo que eran aportaciones para el movimiento. Ajá. Ahora, sí, no ratificó eso. Sí, yo mismo consideré que eso era, que de ello se podía inferir una vinculación con el partido. Pues sí. Pero no basta con que el INE lo infiera. Se necesitan, sobre todo cuando intervienen otras autoridades, esto no resulta suficiente. Tendrían para Dígame. No, decir, bueno, ¿qué hubiera sido una prueba? Evidentemente no va a haber recibos, tickets, acuse de recibo, facturas, o sea, es evidente, ingenuo pensar, porque pues por eso es dinero que se mueve por debajo de la mesa, dinero en efectivo. La Comisión Nacional Bancaria y la UIF evidentemente pues no iban a aportar absolutamente nada. ¿Qué era una prueba? ¿Qué sí hubiera sido una prueba? Porque pues tal vez los ciudadanos tengamos que empezar a armarnos con algún equipo especial para poder certificar, ¿no? Algunas trampas, corruptelas, etcétera, de algunos actores políticos. O sea, ¿qué sí es una prueba, consejero? Más bien que habría sido una investigación más sólida si todas las autoridades con competencia para un asunto como este se hubieran conjugado para esclarecer la verdad, cada una con sus atribuciones. Eso habría conducido probablemente a otro resultado. Pero el INE es un órgano de legalidad. No puede ir más allá de las atribuciones expresas que la ley le confiere, y en sus investigaciones tiene que atenerse a pruebas jurídicamente válidas. Y jurídicamente válidas, suficientes, podrían haber sido las que aportaran otras autoridades del Estado mexicano que tienen atribuciones para investigar más a fondo. Pero ¿cómo qué, consejero? O sea, deme una idea, ¿qué? Pues un recibo no, una factura no, un ticket tampoco, ¿qué? Una cuenta de banco menos, pues si son ladrones, no tontos. ¿Qué, consejero? ¿Qué sí? Probablemente profundizar en los testimonios e interrogar a algunos de los involucrados. Probablemente también investigar muy a fondo las operaciones financieras de David León, que se ve como la persona que está entregando el dinero. Ajá. Probablemente aquellos medios de que dispone una fiscalía para buscar más testimonios que pudieran conectar con los hechos de los cuales se tenía evidencia. O sea, prácticamente imposible, ¿no? Porque fue Pío López Obrador, yo incluso hablé con él en algún momento, pues obviamente dice que no, David León dice que no,
Manuel Velasco, incluso que era gobernador de Chiapas, pues dice que no. Sorpresa que dijeran que sí, evidentemente. Llamaron a Carlos Loret de Mola, el periodista, a Latinos, la plataforma donde fue pues publicado, revelado este material, y nada. Bueno, aguántame tantito, perdón. Quédate en la conversación. Noticias con Azucena Uresti. Son las 7:30, perdón por cortarlo así de manera intempestiva, consejero, pero no me había dado cuenta el reloj y me alcanzó el corte. Es el consejero electoral del INE, Jaime Rivera. Entonces, preguntarle, consejero, pues con esto que usted me dice, prácticamente ningún dinero podría ser denunciado ni del narcotráfico. O sea, si no hay este tipo de pruebas, no hay manera de que se investigue, pues de que se castigue. Que el INE pueda investigarlos a profundidad y de manera indubitable lo veo muy, muy difícil. Que otras autoridades que disponen de más facultades y de otros medios técnicos y procedimentales para investigarlo, yo creo que lo haría posible. Ahora, ¿por qué cerrar la investigación si lo que falta es aportación de pruebas? Es decir, no se determinó que no hay pruebas, sino que las autoridades no fueron capaces de conseguirlas. ¿Por qué darle carpetazo? ¿Por qué cerrar la investigación, consejero? La razón principal es porque los procedimientos que sigue el INE tienen, una vez que se inician, tienen una duración máxima de 5 años. Y esta se vence en una semana. O sea, más bien por prescripción. Sí, no propiamente de los probables delitos, sino de lo que el INE puede investigar. El INE, con los hechos conocidos, pudo hacer presunción, por eso admitió las quejas y les dio curso, pidió la información y la cooperación de otras autoridades y se quedó con elementos que no son suficientes para concluir, por ejemplo, que el dinero llegó efectivamente al partido. Y un abogado de una de las partes podría decir que ni siquiera hay evidencia indubitable de que el contenido de los sobres fuera dinero. Bueno, pues es que lo dijeron en el video y además esto dijo López Obrador. Vamos a recordarlo juntos, por favor, consejero. Otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba. Pues no hay un principio ahí que dice la confesión de partes, relevo de pruebas. Sí, pero lo tendría que valorar así la Fiscalía. Bueno, en este caso entonces la Fiscalía es la que decide por alguna razón o no encuentra pruebas suficientes, no le pareció suficiente el video, las declaraciones y la confesión expresa, como lo escuchamos de Andrés Manuel López Obrador. Es la Fiscalía entonces. Sí, y si hubiera huellas de dinero de manera indirecta serían autoridades financieras. Esto sienta precedente, por supuesto. Bueno, pues si a mí me dan dinero en efectivo y luego yo se lo dono a algún movimiento, pues no hay delito que perseguir, ¿es correcto? Si no me dan un recibo, un ticket, una factura, o es que no entiendo qué otra prueba pueda... O que hubiera evidencias materiales de que ese dinero se usó. Por ejemplo, el INE sí hace monitoreos durante las campañas electorales y si encuentra evidencia de propaganda que no está declarada, lo considera una prueba una infracción por el beneficio que haya recibido el partido y no lo declaró. ¿Pero no hubo un rebase de tope de gastos de campaña de Morena en 2018? Sí, ¿no? No, y este dinero se supone que se entregó en 2015. Sí, pero bueno, no hubo, exceso de gastos en el movimiento con respecto al tope que les impone el INE como un control en las elecciones intermedias, en las elecciones del 2018, durante estos 3 años o 4. O sea, sus finanzas fueron perfectamente probadas. Lo que entraba, gastaba. Las finanzas que se pudieron probar y documentar, las irregularidades que tuvieron, que sí fueron muchas, fueron sancionadas, pero únicamente con multas. Bueno, pues efectivamente,
no sé si jurídicamente esto no tenga peso, no lo sé, pero pareciera muy obvio la confesión del presidente, la de los videos, lo que se escucha en los videos con David León, con Pío López Obrador, no es suficiente, como tampoco lo fue para el tribunal los acordeones que circularon al por mayor antes de la elección al Poder Judicial. Ayer nos decía la magistrada Yanino Tálora que el INE continúa con una carpeta abierta de investigación respecto a este tema para ver si encuentran quién los hizo, dónde se imprimió, quién los pagó, etcétera. ¿Es correcto, consejero? Sí, el INE tratará de investigar eso, y con los acordeones puedo decir lo mismo. El INE no tendría capacidad para llegar, por ejemplo, a las imprentas de donde salieron ese tipo de propaganda ilegal. El INE tiene limitaciones en cuanto a medios de investigación. Por eso muchas veces solicita la cooperación de otras autoridades que tienen obligación de brindarle al INE la información de la que dispongan. Pero, yo le puedo decir, Susana, yo no me siento satisfecho con una conclusión como esta, pero no depende de mi satisfacción personal, depende de reglas procesales, legales, y de las atribuciones legales que tiene el INE. Y con estas no encontramos evidencias para actuar de otra forma. Bueno, pues sí me parece muy, muy sorprendente, con todo respeto, consejero, la verdad, porque todos lo vimos, todos lo escuchamos, y bueno, pues así ha sido la decisión de la autoridad electoral. Ni siquiera una multa, dejaron ya impunes a Pío López Obrador, a el propio Andrés Manuel, a David de León, ni siquiera una multa para Morena por esto. Por una verdad jurídica que parece ser contradicha por hechos conocidos, pero que por sí mismos no constituyen pruebas jurídicas. Bueno, entonces, bueno, pues ahí están los argumentos del INE, inentendibles, parecerían injustificables, ¿no? Por todo lo que hemos visto, pero ha sido ya una decisión tomada. Entiendo que las aportaciones privadas también se tienen que reportar. ¿Ahí tampoco encontraron ninguna anomalía? En este caso en concreto, llegamos hasta donde contamos con elementos objetivos y jurídicamente válidos. Bueno, pues ni hablar, consejero, muchas gracias. Esto abre la puerta para muchas cosas. Se ha tratado de fiscalizar, se ha tratado de dar transparencia a los recursos que utilizan los partidos, y me parece que esto no colabora en lo absoluto. Y bueno, pues así es. ¿Qué más decir? La fiscalía entonces, pues podría estar funcionando como una fiscalía que deja morir los casos que políticamente le convienen, si no le aportaron pruebas en todo caso al INE, que no tiene la capacidad investigadora. Pues, jurídicamente, lo que le puedo decir es que esa es la conclusión a la que el INE pudo llegar. Gracias, consejero. Respecto a los acordeones, perdóneme, sí, ¿los acordeones van a dar alguna conclusión pronto? Depende de que haya nuevos hallazgos y que estos constituyan indicios que valgan jurídicamente. Y eso también le corresponde a la Fiscalía, proveerlo al INE, a petición del INE. Sí, una parte al INE si llega a tener los elementos, pero otra la Fiscalía Electoral especializada en materia de delitos electorales. Bueno, le agradezco mucho. Es usted muy amable por el tiempo y la información, consejero. Le agradecido soy yo, Azucena. Gracias. El consejero del INE, Jaime Rivera.